Hola a todos mis suscriptores y demás amigos del canal. Hoy estoy aquí para hacer un vídeo tratando de explicar algunas cosas que tal vez no han quedado claras para buena parte de los espectadores tras ver X-Men Días de Futuro Pasado. Hay algunos personajes que reaparecen, hay algunas cosas que no terminamos de comprender respecto a X-Men 3 y es por ello que hago un vídeo tratando de dar mi punto de vista sobre esas cosas que tal vez os parezcan incongruencias o agujeros de guión. La primera cuestión es cómo está vivo el profesor Xavier, interpretado por Patrick Stewart, si le vimos morir en X-Men 3. La respuesta la encontramos en una escena postcrédito que está incluida en X-Men 3, en la que vemos cómo el profesor Xavier ha transferido su mente, antes de ser asesinado por Jean Grey y por Phoenix, ha transferido su mente al cuerpo de su hermano, que se encuentra en estado de coma, un hermano gemelo, y vemos en esa escena cómo una enfermera se acerca, él se despierta, el hermano, se supone el hermano, pero no, es el profesor Xavier. La segunda cuestión es cómo Magneto ha recuperado sus poderes si en X-Men 3 los había perdido al ser inyectado con el suero que eliminaba el gen mutante, como le ocurrió al personaje de Mística. La respuesta está pues al final de la película, cuando le vemos con un tablero de ajedrez cómo trata de mover una de estas piezas y parece que se mueve algo, con lo que podemos entender que con el paso de los años se ha podido recuperar los poderes y tenerlos a pleno rendimiento aquí en X-Men Días de Futuro Pasado. La tercera cuestión muy importante es saber cuándo despierta Logan o Lobezno al final de esta película de X-Men Días de Futuro Pasado. Unos pueden pensar que es en X-Men 1, en X-Men 2, en X-Men 3. ¿Cuándo? Solo hay que prestar un poco de atención a los objetos que le rodean. Tenemos un despertador muy futurista, tenemos a los profesores, a Kitty Pryde manejando un objeto holográfico. Si nos fijamos en las gafas que lleva Cíclope, son muy modernas. Si nos fijamos en las canas de Lobezno, veremos que son las que lleva en el futuro, en ese futuro apocalíptico. Y por último, si nos fijamos en la silla del profesor Xavier, es una silla que no tiene ruedas, es una silla que va volando, con lo que hace pensar que está en ese futuro que ha sido cambiado, ha sido revertido, es un futuro feliz, donde él es profesor de historia. Otro punto muy importante es saber quién es ese personaje que aparece en la escena postcrédito, quién es ese mutante de piel azulada que es capaz de mover las pirámides con sus manos, como pudiera hacer Magneto con los metales. ¿Quién es ese mutante que es adorado por todos los egipcios? ¿Quiénes son esos 4 jinetes que se le aproximan por el fondo? Si no habéis visto la escena postcrédito, pues bueno, tal vez si os haya pasado, echarle un ojo y yo os voy a decir quién es. Se trata de Apocalipsis, o también conocido como el Saba-Nur, un mutante muy poderoso, un mutante que tenía poderes de los mayores que se han visto en los cómics. Era un mutante que tenía la capacidad de cambiar de tamaño, era un mutante de los primeros aparecidos en la Tierra, que estuvo hibernando o estuvo esperando durante décadas hasta que los mutantes que conocemos hoy en día pues poblaron el planeta, y va a ser el rival de los X-Men en la futura película X-Men Apocalipsis, que veremos en el año 2016. Hay otras cuestiones, como por qué el personaje de Tormenta aparece tan poco en esta película. Se encontraba embarazada, ella misma dijo que su papel era mucho mayor en la trama, pero al encontrarse en ese estado de embarazo pues no podía rodar secuencias de acción, tenía que tener cuidado, y bueno, finalmente la hemos tenido afortunadamente en la película, pero con un papel muy pequeño que no se correspondía con lo que inicialmente se pensó para ella. También hay gente que se pregunta cómo Lobezno o Logan ha vuelto a tener sus garras de acero o de adamantium tras lo ocurrido en la película de Lobezno, en Wolverine, donde luchaba contra un samurái gigantesco que pues, le corta las garras de metal, y a partir de ese momento pues las vuelve a tener como en la película de Lobezno Orígenes, es decir, pues como si fueran hueso, no como si fueran metal. Pues bueno, la respuesta es que hay que pensar que desde que le recluta a Xavier y Magneto en el aeropuerto al final de esa película de Wolverine, pues han pasado bastantes años y tal vez Magneto le haya ayudado a volver a tener las uñas clásicas de adamantium, o tal vez haya sido con la tecnología del futuro que haya podido pues volver a tenerlas como las tenía en un principio. Luego también podemos hablar del pequeño papel que tiene Anna Paquin, Rogue, en esta película,
que se la ve en unos breves segundos dentro del instituto de Charles Xavier. Pues ocurre un poco como con Tormenta, se tuvieron que eliminar escenas que esperemos ver en el montaje extendido, sobre todo en la parte del futuro. Hay bastantes más minutos rodados de los que hemos visto en la película y esperemos que en el Blu-ray los incluyan para ver qué participación tenía este personaje en lo que es el futuro. La verdad es que, bueno, manifiestan que la eliminaron de la trama porque era un poco innecesario, porque perjudicaba a la trama principal. Pero bueno, yo hasta que no vea las escenas que ella ha participado, pues siempre tendré la duda de si esto pudiera haber mejorado aún más la película. También podríamos hablar por qué se modificó al actor que interpretaba a Stryker respecto a lo que fue Lobezno Orígenes. Yo considero que Bryan Singer ha querido eliminar algunas cosas que no le convencieron, sobre todo de aquella película, en vista de que yo creo que es de las peores, Lobezno Orígenes. Ha querido corregir algunos defectos de Last Stand, en vista de que, bueno, aquella película acababa con muchos personajes, a pesar de que, bueno, en la escena postcrédito, como he dicho, revivían a Xavier. Esperemos a ver qué nos trae Bryan Singer en X-Men Apocalipsis en el 2016, y espero que os haya gustado este pequeño vídeo, que haya aclarado vuestras dudas, que yo creo que siempre es beneficioso para que una película pueda hacer que os guste más o la apreciéis aún más. Un saludo muy grande a todos mis suscriptores y demás amigos del canal.